El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el 15 de octubre nuestra Iglesia recuerda a Santa Teresa de Jesús, virgen, doctora de la Iglesia y reformadora, fundadora y reformadora de una orden religiosa, las Carmelitas Descalzas. En el siglo en el que vivió Santa Teresa de Jesús, el siglo XVI, se estaba comenzando el conocimiento de toda esta región del planeta que llamamos América. Aquella pequeña Europa, pequeña en extensión geográfica frente a este continente, vino a descubrir a todo un mundo. Para Europa se abrió un mundo nuevo. Algo semejante podríamos decir que no había acontecido antes y que probablemente no va a volver a acontecer. El hecho de descubrir de repente que el mundo es mucho más amplio y encontrar interlocutores al otro lado del mar que parecía como una barrera que no se podía traspasar. En ese siglo en el que se descubrió esto, que luego se llamó el Nuevo Mundo, en ese mismo siglo hubo otros exploradores que navegaron por otros mares y encontraron otros continentes. Podemos decir que abrieron para ellos otros universos. Y entre todos esos pioneros, entre todos esos exploradores, tenemos que contar a esta santa, a esta mística que recordamos en el día de hoy, Santa Teresa de Jesús. Porque Teresa no fue solamente una mujer llena de amor, una mujer llena de oración. Podemos decir que ella abrió para el mundo un nuevo continente. Podríamos decir que abrió un nuevo mundo. Fue tanta la luz que Dios le regaló, fue tanto lo que sucedió en su corazón, que a través de sus escritos nosotros podemos descubrir
la senda de un universo que no está delante de nuestros ojos, sino que está detrás de nuestros ojos. Porque si hay un mundo que está delante de nuestros ojos y que aparece cuando nosotros abrimos los ojos, bueno, hay también un mundo que está detrás de nuestros ojos, que está adentro de nosotros y que justamente aparece cuando cerramos los ojos al mundo exterior y estamos dispuestos a encontrarnos con nuestro mundo interior. Esos son los maravillosos escritos de Teresa de Jesús. Uno los lee y son como excursiones por un mundo nuevo. Son excursiones, recorridos, exploraciones por el mundo interior de cada uno. Alguien podría decir, bueno, pero entonces esta mujer lo que hizo fueron como introspecciones de una mujer que tenía pocas cosas que hacer. Pero resulta que no, que el Espíritu Santo obró de tal modo en ella que ni siquiera fue intención de ella poner por escrito sus experiencias, sino que fue disposición y obediencia que provino de sus confesores y de sus directores espirituales. Porque ellos, oyéndola, encontraron en ella no solo una mujer de muy buen sentido, una mujer de muy buen equilibrio humano, una mujer de una gran sensatez, de una profunda cordura, sino que encontraron a una amiga de Dios. Y es alguien de quien se puede decir es amigo de Dios. Y fue expresión de Santa Teresa hablar de los santos como esos amigos fuertes de Dios. Gente a la que se le puede creer que ha estado con Dios. Gente que sabe qué le gusta a Dios. Gente que sabe cuáles son las alegrías de Dios. Gente que sabe cuáles son los próximos proyectos de Dios. Gente que sabe qué es lo que entristece a Dios. Y eso nos lo da ese conocer, pero ese conocer con experiencia, ese conocer, como dice la primera carta de San Juan al comienzo, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que tocaron nuestras manos. Aparentemente, algunos también podrán decir una monja contemplativa, como fue Teresa de Jesús, es lo más inútil que ha dado esta tierra. Alguien podría pensar una vida estéril, una vida egoísta, la de esas mujeres que están por allá encerradas rezando. Pero en realidad, ellas son las conquistadoras de ese mundo que está dentro nuestro y que muchas veces se nos escapa de nuestras manos. Bueno, entremos entonces por un breve instante en el Evangelio que hemos proclamado y hagámoslo de la mano de esta mujer, de Santa Teresa, que sea ella la que nos haga meternos, que viajemos un poquito en nuestro mundo interior y desde allí poder afinar nuestra mirada para descubrir qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Lo primero es una recomendación. Vieron que cuando escuchamos la palabra de Dios, sucede a menudo que algunas cosas nos resultan familiares, algunas cosas nos resultan conocidas, y en cambio otras cosas nos resultan extrañas o difíciles de comprender. Y es una tendencia muy humana quedarse uno con lo que es sencillo, con lo que es fácil. Y por eso a veces cuando escuchamos la palabra de Dios, nos quedamos con lo poco o con lo mucho que ya nos resulta familiar, conocido, y dejamos de lado aquello que puede parecernos difícil. Sin embargo, muchas veces, en aquellas cosas que nos parecen extrañas o difíciles de entender, hay secretos y hay
preciosos regalos de parte de Dios para nosotros. Y yo creo que la lectura del Evangelio de hoy, que nos puede parecer un poco como difícil, es una lectura que tiene unas perlas escondidas hermosísimas. A veces parece que no es tan sencillo descubrir qué es lo que le gusta y qué es lo que le disgusta a Jesús. Pensemos, ¿se acuerdan aquellas veces cuando Él estaba predicando y gente que estaba poseída por demonios decía: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios? Y nos cuentan los evangelios que Jesús reprendía a esas personas para que no siguieran repitiendo esa clase de palabras. Y uno se puede extrañar y puede decir: pero si lo que estaban diciendo era cierto, si Jesús es el Mesías, y si Jesús es el Hijo de Dios, pero Cristo no los dejaba hablar. Es interesante esto porque se está diciendo algo que es muy cierto, pero no es bien recibido, no es aceptado por parte de Dios. ¿Qué es lo que falla en el caso de esos posesos? ¿Qué es lo que está mal? La misma pregunta nos podemos hacer en el relato del Evangelio de hoy. ¿Qué puede haber de malo en que se hagan hermosos mausoleos a los antiguos profetas? ¿Qué hay de malo en recordar con agradecimiento y dar cierto honor, por ejemplo, al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel? ¿Qué puede estar mal? Y sin embargo, Jesús critica a los fariseos y les dice: sus padres mataron a los profetas y ustedes les hacen mausoleos. No está agradeciendo Cristo esas obras de reconocimiento, no los está felicitando, los está criticando. Y uno vuelve a preguntarse: ¿pero qué es exactamente lo que critica Jesús? El problema en el caso de los posesos y el problema en el caso de los hermosos mausoleos es exactamente el mismo. Porque, ¿qué sacamos con que el poseso diga: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios? Si no hay una obediencia real a Dios. Si no hay amor y obediencia al Señor, entonces esas palabras, lejos de ser una alabanza, terminan siendo como una burla. Si no se está obedeciendo la palabra de los profetas, entonces los hermosos mausoleos no son una manifestación de fe, sino más bien parece como una especie de burla hecha piedra. Entonces lo que le gusta o lo que le disgusta a Cristo no es tan difícil de descubrir. Cuando el corazón es sincero en su unión con Dios y entonces la boca proclama la grandeza del Señor, eso le agrada a Dios. Pero cuando una cosa es lo que se está viviendo y otra cosa es lo que se está diciendo o los mausoleos que se están haciendo, eso ya no le agrada a Cristo. Hace, creo que 2 días, Jesús le decía a los fariseos, ¿se acuerdan cuando ellos lo criticaron porque Él no se lavaba las manos antes de comer? Jesús les decía algo así como: pero mira que tú te estás quedando en las cosas externas, en tu deseo de cumplir la ley, en tu deseo de ser estricto con la ley. Se te olvida que detrás de todo ese cumplimiento hay un corazón que tiene que aprender a ser sincero. Hay un corazón que tiene que aprender a ser fiel. Y el corazón tuyo, le dice al fariseo, no es fiel, porque tú no me invitaste para esto. Tú no me invitaste para compartir la cena. Bueno, vamos a pedirle entonces a María la Virgen, la Madre de Dios, que nos ayude a pensar a la luz de esta palabra si nuestro corazón es auténtico, si nuestro corazón es fiel, si somos sinceros cuando decimos y cuando hacemos algo. Y yo creo que si lo logramos, vamos como Santa Teresa a poder viajar a cada momento a nuestro mundo interior
y conquistarlo cada día un poco más para la gloria de Dios. Que así sea.